Vamos a leer el versos 1 y el verso 2. Nos ponemos de pie para que lo leamos todo. Versos 1 y versos 2. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, por tu salvación, por tu misericordia que has tenido para con nosotros. Ruego, Señor, que seas tú perdonando mis pecados. Te ruego, Señor, que perdones mis faltas, mis debilidades, mis rebeliones, Señor. Me arrepiento de haber pecado contra ti, contra el cielo, contra mi prójimo, contra mí mismo, contra mi familia y contra la familia tuya, la familia de la fe. Y te ruego, mi Dios, que en la multitud de tu misericordia puedas tú perdonar nuestros pecados a cada uno de nosotros. Puedas perdonar nuestra ofensa, puedas perdonar nuestros agravios, nuestras transgresiones, y que nos ayude, Señor, a vencer las tentaciones del maligno, a vencer las provocaciones del maligno, a vencer, Señor, con la fe en Jesucristo, porque reconocemos que en Él somos más que vencedores. Permítenos, Dios, llevar una vida victoriosa delante de ti. Y te ruego, Padre mío, que la gracia tuya reine en nuestros corazones y en esta iglesia. Que la gracia tuya, el favor tuyo, tu presencia permanezcan siempre en esta iglesia. Para gloria tuya lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden ponerse cómodos. Bien, hermanos, vamos a estar estudiando sobre la primera carta de Juan. Esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando el capítulo 1, si Dios así lo permite. En primer lugar, hermano, vamos a ver que esta carta escrita por el apóstol Juan fue escrita aproximadamente entre el año 90 al 95 después de Cristo. Entre el año 90 y 95 después de Cristo. Esta es una carta o una epístola con carácter familiar. Carácter familiar, no es que es dirigida a una familia, carácter familiar. De parte de padre a hijos que estaban en el mundo, pero eran hijos que habían nacido de Dios y que debían de permanecer en su palabra para gozar de la verdadera comunión con el Padre y con Jesucristo. Oiga bien, para gozar de la verdadera comunión con el Padre y con el Jesucristo, Pablo, el apóstol Juan, los anima, los exhorta, los motiva a permanecer en esa verdadera comunión. El capítulo 1, hermano, es una introducción hacia la verdadera comunión. Oiga bien, el capítulo 1 es una introducción hacia la verdadera comunión por medio de una verdadera fe en un verdadero y fiel mensaje.
Oiga bien lo que le estoy explicando. El capítulo 1, por eso yo les decía que leyeran, hermano. El capítulo 1 es apenas una introducción hacia la verdadera comunión. Hacia la verdadera comunión. Pero esa verdadera comunión es por medio de una verdadera fe. Y esa verdadera fe es por medio de un verdadero y fiel mensaje. Si hay un verdadero y fiel mensaje, va a haber una verdadera fe. Y una verdadera fe lo va a llevar a una verdadera comunión. ¿Entendemos eso? En primer lugar, hermano, vamos a ver la base del Evangelio. La base del Evangelio. El apóstol presenta lo que es la base del Evangelio. Recordemos que estamos viendo el estudio y estamos viendo esta introducción hacia la verdadera fe que nos lleva a la verdadera comunión, que nos lleva a una verdadera fe, pero esa verdadera fe es a un fiel y verdadero mensaje. Y ese mensaje es el Evangelio. Pero la base de ese Evangelio, oiga bien, comienza el apóstol y comienza con estas palabras. Y presenta lo que es la base del Evangelio. Usted cuando salga a evangelizar, la base del Evangelio no es su testimonio. La base del Evangelio no es su experiencia. Usted puede complementar, usted puede apoyarse, pero la base del Evangelio, el verdadero Evangelio, no es su testimonio ni es su experiencia. La base del verdadero Evangelio dice lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que era desde el principio? Está representando como una introducción, sus primeras palabras dice lo que era desde el principio. En Génesis 1:1 encontramos qué es lo que era desde el principio. ¿Y qué es lo que nos dice Génesis 1:1? ¿Qué es lo que era desde el principio? En el principio estaba Dios. Vayamos a Juan también, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versos 1. Génesis 1 es en el principio, creó, ¿quién? Dios. Dios existía antes de cualquier creación. Él estaba en el principio. Y después miramos que dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. En Colosenses capítulo 1 del verso 15 en adelante. Todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero aquí en Juan capítulo 1 versos 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era... ¿Qué está diciendo entonces Juan, que escribió el Evangelio de Juan y está escribiendo esta carta? Lo que era desde el principio, demostrando que la base del Evangelio es Jesucristo, pero no Jesucristo como una persona, sino que Jesucristo como una deidad, como Dios entre los hombres. Amén, hermano. Lo que era desde el principio. Mucha gente comienza hablando de los milagros que hizo Jesús, comienza hablando de los pecadores. No, aquí el apóstol comienza demostrando que la base del Evangelio no es el hombre ni la condición del hombre. La base del Evangelio, el mensaje del Evangelio es Jesucristo, que es Dios entre los hombres. Jesucristo, que es Dios. Entonces presenta como la base del Evangelio la deidad de Jesucristo. Y sigue diciendo que después de la deidad de Jesucristo, lo que hemos oído, dice. Lo que primero dice en el capítulo 1, volvamos al capítulo 1 de Primera de Juan, lo que era desde el principio. Y después dice que lo que era desde el principio complementa y enumera lo que hemos oído. ¿Qué es lo que han oído? ¿Qué era lo que había oído el apóstol Juan?
Y él lo pone en plural, lo que hemos oído. Y lo que había escuchado el apóstol Juan era aquel mensaje de San Juan capítulo 5, versos 24, cuando dice: de cierto os digo, que el que oye, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que habían oído? La palabra de Dios. De cierto os digo, que el que oye mi palabra. Hechos 4:20 nos habla de lo mismo. Dice que no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice el apóstol Pedro. Hechos capítulo 4, versos 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahí están amenazando al apóstol Pedro y al apóstol Juan que ya no sigan predicando sobre ese nombre de Jesús. Cállense, ya no sigan enseñando doctrina de Jesús, ya no sigan llenando al pueblo de ese nombre de Jesús. Y ellos respondieron: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos. ¿Y qué era lo que habían oído? La palabra de Dios. No estaban hablando de sus propios. A ellos no le dijeron: no queremos que contes de tus testimonios. No quiero que no dejen de contar sus testimonios. No quiero que dejen de contar de sus problemas. Porque a veces eso van a hacer cuando van a predicar. Van a perder el tiempo predicando de sus problemas o contradiciendo religión, denominación, etcétera. No dejamos de decir, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. La base del evangelio es la deidad de Jesucristo. La base del evangelio es el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo se resume en aquel. A mí me fascina predicar e introducirme al evangelio, a la predicación cuando voy a predicar, hermano, con Marcos 1:15. Porque dice que cuando Juan fue encarcelado, ese fue el primer mensaje de Jesús. Marcos 1:15. Y Marcos 1:15 dice: 1, el tiempo se ha cumplido. 2, el reino de Dios de los cielos se ha acercado. 3, arrepentíos. 4, creed en el evangelio. Ahí suficiente. ¿Para qué va a ir a buscar más texto? Solo desarrolla esos 4 aspectos. Y eso es el mensaje que trajo Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo. El reino de los cielos está entre vosotros, que era el mismo. Él es el rey y Él está entre vosotros. El tiempo ya se ha cumplido porque ya no hay nada más que esperar. Ahora lo que esperamos es la segunda venida de Jesucristo. Pero lo que se esperaba, que era la salvación de gracia, ya se dio. El tiempo se ha cumplido. Consumada es, le dijo el Señor Jesús en la cruz. Consumado es, todo se ha terminado. El tiempo ya se cumplió. Y lo que le queda a la gente, arrepentirse y creer en el evangelio. Las 2 primeras partes están relacionadas con la obra de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La segunda parte, que son la tercera y la cuarta, el cuarto aspecto de este versículo, dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Lo que hemos visto. Aquí está dando algo muy precioso. Todo esto que le estoy enumerando, el apóstol Juan lo está relacionando a la experiencia vivida que él pudo haber experimentado al lado de Jesucristo. Oiga bien, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y dice, primero, lo que es desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. ¿Qué fue lo que miró Juan en Jesús?
¿Qué fue lo que miró Juan en aquel hombre común que una vez se lo describí hace algunos días atrás? ¿Qué fue lo que miró Juan en aquel hombre peludo, no sé, quizás en sandalia, envuelto en su sudario, en su manto? ¿Qué fue lo que miró? ¿Miró un hombre? O como cuando le mandan a preguntar a Jesús, Juan el Bautista, que si era él el que había venido, iban a esperar a otro, y le dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una vara seca? ¿O a hombres vestidos de realeza? ¿Qué fue lo que miró Juan en Jesús? ¿Qué ha visto usted en Jesús? ¿Qué ha oído usted de Jesús? ¿Qué conoce acerca de Jesús en el principio? ¿Qué ha visto? Vayamos a Juan 1:14. Juan, el Evangelio de Juan 1:14. Vamos a ver qué miró Juan. Dice Juan: y aquel verbo, recuerdan que hace poco estuvimos hablando de esto, de la encarnación de Jesús. Pero ¿qué es lo que miró Juan? No miró a como lo miran algunos amigos que hablan y Jesús te está pasando por aquí. No miró a ese Jesús. No miró a aquel Jesús que miraron los endemoniados gadarenos. No miró al Jesús que miró Marta porque era incrédula. No miró a un hombre común, sino que Juan dice lo que hemos visto. Miró aquel verbo, fue hecho carne. Y no solo fue hecho carne, habitó entre nosotros, hermano. Vivió con nosotros, anduvo con nosotros, comió con nosotros, tomó agua con nosotros, durmió con nosotros. Pero era aquel verbo hecho carne. El Dios invisible se hizo visible, se hizo carne. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué fue lo que miraron? Miró al Dios encarnado. ¿Cómo mira usted a Jesús cuando habla de Jesús? Cuando predica de Jesús, ¿cómo lo presenta? ¿Lo presenta como aquel Jesús que anduvo caminando y llenándose de polvo los pies? ¿Lo presenta solo como aquel Jesús que murió en la cruz? ¿O lo presenta como al Dios que se humilló? Creo que ese fue el tema del martes, que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Y en esa condición se hizo hombre, dice. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Pero es el Dios eterno que creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en Jesucristo? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo? Porque según, óigame bien, por eso le dije que esto lo voy a tratar de relacionar con el Evangelio, porque según la perspectiva que usted tenga de Jesús, así es que usted lo va a presentar. Si usted conoce a un Jesús chaparrito, gordito, rellenito, sólido, pelo liso, y a usted le preguntan después, ¿y cómo era Jesús? Usted va a decir, era chaparrito, gordito, rellenito, sólido, pelo liso y ojo gato. Porque esa es la perspectiva que usted tiene de Jesús. Oiga bien, la perspectiva que otros tienen de Jesús, por ejemplo, nosotros tenemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. Hay otros amigos que dicen que no es Dios, que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Hay otros que dicen que no era profeta, más que era un profeta, pero que no es ni Dios ni el Hijo de Dios.
De acuerdo a la perspectiva que usted tenga de Jesús, así lo va a presentar. Aquí Juan tenía una perspectiva muy fuerte de Jesús, muy real, muy verdadera, muy auténtica y muy natural, porque lo presenta con una naturaleza, hermanos, que dice lo que era desde el principio. Mire que se lo remonta al principio y después se lo va desglosando. Eso que era el principio es lo que nosotros, dice, hemos oído, y es lo que nosotros hemos visto, y es lo que nosotros contemplamos, dice. ¿Qué fue lo que contemplaron los discípulos? Ahí mismo lo podemos ver, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué fue lo que contemplaron? Su gloria, su majestad. Vayamos, hermano, a 2 de Pedro 1:16. ¿Me ayudan ahí en 2 de Pedro 1:16? Dice así: porque no os hemos dado a conocer, oiga bien, cómo predicaban y cómo presentaban a Jesucristo, con qué perspectiva. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábula artificiosa, es decir, queriendo nosotros acomodar, justificar, tratar de convencer, ejemplificar, etcétera, etcétera. Adornar aquel mensaje para que la gente lo encuentre atractivo y al final diga, sí creo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén, hermano. Ellos dijeron, hemos visto su majestad, dijo Pedro. Y dice, ahí donde habíamos visto en el Evangelio de Juan, dice que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Vayamos a Mateo capítulo 17 para ver cómo fue que miraron esto. Mateo capítulo 17. En el versos, hermanos, 1 y 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí ellos vieron lo que dijo Juan, su gloria, y lo que dijo Pedro, su majestad. Amén. Quizás nosotros no lo podamos ver físicamente, pero yo le he dicho, ¿quiere usted ver la gloria de Dios? Predíquele a alguien, disipule a alguien, dele seguimiento a alguien, y cuando mire a ese alguien convertido para la gloria de Dios, cuando mire a esa persona transformada por el poder de Dios, ahí está la gloria de Dios. Amén. Porque ver la gloria de Dios en un resplandor como la que miró el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, eso debe ser interesante para uno, ¿verdad? Y se llenó de motivación. Pero esa gloria que miró el apóstol Pablo fue lo que lo cautivó para transmitir esa gloria. Por eso él dijo, vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Porque la gloria que él miraba, la miraba en cada alma, en cada persona, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven que era transformado por el poder de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que miraron? La gloria. ¿Qué fue lo que miraron? La gloria del Hijo. ¿Qué dice? Lo que palparon. Y es que es interesante esta enumeración. Dice,
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplamos y lo que palparon nuestras manos. ¿Qué fue lo que palparon las manos de los apóstoles? Vayamos a Juan capítulo 20, el versos 20, hermanos, creo que ahí es. Dice: cuando se le aparece Jesús, vamos a leer el versículo 19 para que no se pierdan, porque ustedes no son dados a la lectura, solo les dicen ahí y ahí leen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué fue lo que palparon sus manos? La revelación del Hijo de Dios. Porque mire, cuando Jesús estuvo con ellos, mientras tanto Jesús estuvo con ellos, ellos creían. No les voy a decir que no creían, ellos creían. Pero todavía en el corazón de ellos no había una convicción, aquella certeza, aquella seguridad del Hijo de Dios encarnado y de la resurrección del Hijo de Dios. Ellos dijeron: bueno, el hombre ya está muerto, se terminó toda esta historia. Estuvimos reuniéndonos y después Pedro les dice: bueno, vamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos. Ya se terminó esta historia de Jesús. Volvamos, y se fueron a pescar, hermano. Ahí en el capítulo 20 encuentra esa historia. Se fueron a pescar. Y ahí es donde se le aparece a Jesús. Y por eso Jesús le dice a Pedro: Pedro, me amas. Porque él era el líder, él era el cabecilla de ese grupo. Y por eso se le había encomendado a él. Dice: una vez que sea vuelta tu fe, tú dice, vuelve a tu fe de tu hermano. Y él se había olvidado, en vez de llevarlos nuevamente a recordar las promesas de Jesús, se los llevó a pescar al oficio que tenían antes. Y Jesús les había dicho: dejen las redes porque ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Pero ellos pensaron que con la partida de Jesús se había terminado toda la historia. Una historia de 3 años y medio aproximadamente, dijeron. Bueno, ya se terminó, se fue el hombre. ¿Eh? Busquemos ahora qué hacer, como hacemos nosotros humanamente. Pero aquí se le está revelando el Hijo de Dios. Ustedes pueden encontrar que antes, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, habla de que vio la gloria, el Hijo de unigénito. Claro, él la vio y lo pone en el capítulo 1. Pero no porque él la vio desde el capítulo 1, sino porque él escribió el Evangelio, tal vez 30 años después de la resurrección de Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, él ahora habla, sí, hemos visto su gloria 30 años después de su resurrección. Hemos visto la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que palparon sus manos? No sé si recuerda, ahí mismo usted lo puede hallar cuando ellos le comparten a Tomás. Y ahí en el capítulo 20 dice, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. No creeré. Si me presentan a alguien que me digan que resucitó y no tiene seña, ese no es él. Falso. No tiene el sello de la cruz. Ese era el sello de la cruz, hermano. Los clavos y el costado. Y entonces, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esto es lo más hermoso que pudo haber dicho Tomás en toda su vida que tuvo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. ¿Qué fue lo que miraron? ¿Qué fue lo que palparon nuestras manos? La revelación del Hijo de Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque ahí tienen la evidencia. Si no lo veo con el sello de la cruz, con la marca de la cruz, yo no creo. Que me presenten a otro que se parece a él, pero no trae esas marcas, no lo creo. Pero cuando tiene enfrente ya revelado el Hijo de Dios, con las marcas de la cruz, con el sello de la cruz, y entonces dice, ahí sí dice, Señor mío, oiga bien, Señor mío y Dios mío. En primer lugar, entonces miramos que la base del Evangelio, hermano, es la revelación de Jesucristo como Dios entre los hombres. Amén. No como un mortal más, no como un curandero que andaba haciendo bienes a la gente, como dicen algunos, sino como el bendito Verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria. Usted, amado hermano, también puede ver la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Comience a experimentarla en su propia vida. Porque no puede ver la gloria de Dios en otra persona si no la ha visto en usted. No puede creer en la conversión de otra persona si usted no ha creído ni en la suya misma. La base del Evangelio, Jesucristo mismo. Amén. No es su testimonio, no es su anécdota, ni son su experiencia. Es Jesucristo la base del Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver que el testimonio de la vida eterna, el testimonio de la vida eterna. Dice ahí en Primera de Juan, volvamos acá a Primera de Juan. Me avisan cómo vamos con el tiempo cuando falten 10 para las 9. Porque el hermano dijo que iba a hacer vigilia hoy, ¿no? De los maestros, ¿sí? Hermano Mario. Dice que el testimonio del Evangelio es primero hablamos que la base del Evangelio es Jesucristo. El testimonio en el Evangelio es la vida eterna. No podemos hablar de Jesucristo sin conectarlo con la vida eterna. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Jesucristo con la vida eterna? Porque sencillamente Él es la vida. Él es la vida eterna. Vamos a ver. En Juan, por ejemplo, 6:40 dice que, y esta es la voluntad de mi Padre, que el que cree en el Hijo le dé yo vida eterna. Así dice, ¿va? Lo pusieron ahí. Y esta es la voluntad de mi Padre. Porque, vamos a buscarlo. 6:40 les dije, ¿va? Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga. No podemos relacionar el Evangelio, no podemos hablar del Evangelio sin presentar el regalo de la vida eterna. El regalo de Dios que es la vida eterna. Porque déjeme decirle que no es que viene por separado. Y eso es lo que las personas no entienden. Y se la han presentado mal y mucha gente por eso está engañada. Porque le dicen así, oiga bien lo que le enseñan. Repite esta oración y usted ya es salvo.
por repetir una oración es salvo. Esto es mentira. Eso es mentira. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es, más la dádiva de Dios, ¿a dónde? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso lo vamos a ver más adelante. La vida eterna es que Cristo mora en usted. La vida eterna es que al creer en Cristo, Cristo habite en su corazón. ¿Y cómo va a habitar Cristo en nuestro corazón? Por su señorío en nuestra vida. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Si la gente cree que por haber repetido esa oración ya tiene la entrada a las mansiones celestiales, está equivocada. Está viviendo una vida engañada. Va a tener la entrada a la mansión celestial cuando Cristo habite y more en el corazón de ellos. Porque habitando y morando Cristo en su corazón, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarito y sencillo se lo está diciendo el apóstol. Amén. El testimonio de la vida eterna es creer en el Hijo. Y la razón de creer en el Hijo, miremos ahí en San Juan capítulo 17, versos 3, la razón de creer en el Hijo es que dice Jesús, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Uno dice, ¿usted tiene la vida eterna? Sí, tengo la vida eterna. ¿Por qué? Porque repetí una oración. ¿Por qué? Porque alguien vino y me dijo, ore conmigo. ¿Por qué? Porque yo levanté mi mano. ¿Por qué? Porque yo fui a una campaña y ahí levantamos la mano y me llenaron una ficha. ¿Por qué? Por eso tiene la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre Celestial. San Juan capítulo 17, versos 3, hermano. ¿Lo tiene? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce a Jesucristo? De la única manera que usted puede conocer a Dios, no es, sí, yo sé, allá está en los cielos Dios. No le estoy preguntando dónde está Dios, porque Dios no está en los cielos están en Dios, porque Dios es más grande que los cielos. ¿Conoce al Dios de la Biblia? Sí, se le apareció a Moisés una zarza. Eso lo saben hasta los chavalitos. Déjenme ver otra, pues. Sí, se bajó en forma de paloma, era una paloma ahí. Así le predican a uno, o le dicen a uno cuando uno le anda predicando, le parafrasean las cosas. No conocen al Dios de la Biblia. Porque en primer lugar, para conocer al Dios de la Biblia, el testimonio de la vida eterna es creer en el Hijo, pero la razón de creer es conocer a Dios y a Jesucristo. Usted no puede creer en algo que no ha sabido, algo que no conoce. Vayámonos como anexo a lo que están apuntando. Romanos capítulo 10 dice, el verso 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Saben qué cosa es invocar? ¿Cómo pues van a orar? ¿Cómo pues van a llamar? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? La gente no cree, sabe de oídas, repite. Las loras, a ver, las loras hablan, pero tienen entendimiento, tienen razonamiento. Ellas repiten lo que les dicen, pero si ellas supieran lo que están diciendo, no lo repitieran. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay un orden, hermano.
Por eso dijo el Señor Jesús, creo que fue en Mateo capítulo 7, donde dice: y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tales cosas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Y les dirá el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. En Mateo 25 aparece también. Hermano, porque en Mateo 7 dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos a Mateo 7:7 para que no estemos parafraseando ahí la Biblia. Estemos ahí de haraganes si tenemos la Biblia en nuestras manos. Y ustedes son buenos a leer la Biblia. Yo sé que son buenísimos a leer la Biblia. Versos 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, que dice, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Quiénes son los que van a entrar? ¿Los que levantaron y repitieron una oración como las loras? No, y ni siquiera es una oración. Eso no es oración, ya se lo saben de memoria, ni siquiera les nace del corazón. Solo porque se lo aprendieron como las tablas de multiplicar. Repítame usted las tablas del 12 y yo les voy a decir si les nace del corazón o del cerebro. ¿Cuántos se saben las tablas del 12? Yo les voy a decir si las sacan del corazón o del cerebro. Del cerebro, porque ahí es donde retienen la memoria. Todo es memorizado. Pero aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre, ahí sí nace del corazón, no del razonamiento. Creer en el Hijo, el testimonio de la vida eterna es creer en el Hijo, y la razón de creer es conocer al Padre y al Hijo. Hermanos, este mes da inicio a una festividad que le llaman la traducción de la Biblia al castellano, pero aparte de ese apego a esa festividad, ¿no cree usted que sería oportuno que se dedique a leer la Biblia? Qué tristeza, hermano, que jueves, viernes, sábado y domingo, hoy 3 días y usted no ha podido leer una carta que si se lee en 15 minutos, hermano, cuanto mucho. 15 minutos no le pudo dedicar a la Biblia y quiere conocer al Padre, quiere conocer a Jesucristo, y es por eso que no salen a predicar, porque no tienen palabra de Dios en su boca. ¿Y cómo van a tener palabra de Dios si no la leen? Jesús dijo de sí mismo: el que permanece en mis palabras, permanece en mí y yo en él. Pero si usted no permanece en sus palabras, ¿cómo va a permanecer Cristo en usted? ¿Cómo va a conocer al Cristo, el bendito Hijo de Dios, el Dios encarnado? ¿Cómo va a poder explicar, exponer? Por ejemplo, le voy a poner un punto. Explíqueme cómo es que la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿A dónde dice eso? ¿Ah? ¿Juan? ¿Y qué dice ahí donde estamos en San Juan capítulo 2? Creo que él, ya les voy a decir, para que vayamos a que me expliquen eso. Vamos a ver si son lectores. Por eso yo les di a leer esta carta. 2:15. Primera de Juan 2:15. ¿Qué dice? Pero dice que Dios amó al mundo, pero que nosotros no amemos al mundo. Se contradice. Esto lo agarré porque alguien llegó a mi casa otra vez y me llega a pedir ayuda para que le prepare un mensaje. ¿Cómo puede hacer para preparar? Porque lo invitaron a predicar en su iglesia. Él ya ha predicado, pero no es predicar eso es charlatanear. Entonces yo le dije: primero tenés que orar, segundo tenés que leer bastante tu Biblia, conocer bastante tu Biblia, tenés que saber del contexto, tenés que saber de historia, tenés que saber luego de hermenéutica, que son las interpretaciones. Pero tanto así, se le hizo largo el trabajo, porque él creyó que le iba a decir: haga esto, esto y esto, y ya está. Por ejemplo, me dice, y me pone ese texto, San Juan 3:16. Ajá, San Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Ajá. ¿Y cómo me lo lleva allá en primera de Juan capítulo verso 15, donde dice que no amé al mundo?
De verdad, pastor, me dice, no me había puesto a pensar en eso. ¿Y cómo es que va a ir a predicar entonces sobre eso? Esto no es para cualquiera, le digo. Primero, este es un don y uno tiene que estudiar los significados de los términos bíblicos. Significado de términos bíblicos, que es parte del contexto, le digo. Ahí pasa otro día, pues, porque se le hizo largo. Y nunca le di un bosquejo hecho. Él quería que yo le hiciera un bosquejo. No, hermano, ese es engañar a la gente. Mundo, cromo o cosmo. Toda la creación. Aquí mundo, segunda es sistema. Son la misma palabra, pero con diferentes significados. Creo que a eso le llaman monómino, algo así. La misma, homónimo, homónimo, que son palabras iguales con diferentes. Ahora sí, ¿verdad? Entonces ya podemos entender, para conocer, hermano, cómo podemos creer en Dios. La gente dice, la Biblia se contradice. No, se contradicen los brutos porque no leen ni estudian. Pero cuando uno lee y estudia y se profundiza en la Escritura, usted se deleita más bien. No le anda buscando pelo a la sopa, sino que la saborea. La razón de creer, dice el testimonio de la vida eterna, es creer en el Hijo. La razón de creer es conocer al Hijo y al Padre. La fe en creer, primera de Juan capítulo 2:25, la fe en el creer, dice en el 2:25, nos enseña, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La razón, oiga bien, de creer es creer en Jesucristo y en el Padre, acerca del testimonio de la vida eterna. El testimonio de la vida eterna es la fe en creer. ¿Y en qué es lo que usted va a creer? En la promesa. Usted vive aquí. ¿Está seguro que tiene la vida eterna? Solo uno. Allá nos vemos entonces, hermano. ¿Y el resto qué? ¿Se queda con los testigos sin Jehová, heredando la tierra? No cree en las promesas, es mentiroso, papachú. ¿Le mintió? ¿O estaba jugando? ¿O estaba probándolo a ver si creía? No, hermano, Jesús no está jugando, porque Jesús no vino a perder el tiempo. Nosotros perdemos el tiempo, Él no vino a perder el tiempo. Él vino a aprovechar el tiempo. Dios no está jugando, aunque Él tiene la eternidad, porque Él es eterno. Él no está jugando, ni está perdiendo su tiempo. Él prometió y Él nos hizo la vida eterna, y Él cumplirá y Él nos dará la vida eterna. Amén. Dice la fe en creer. Oiga bien, usted dice, sí, pastor, cuando hablan, ¿cuándo tiene la vida? Amén, amén, amén. ¿Y usted es salvo? Sí, yo soy salvo. Pero no cree que tiene la vida eterna. ¿Sabe que muchos cristianos, miles de cristianos y millones de cristianos tienen miedo a morir? Porque no están seguros de la vida eterna. Porque le han enseñado que la vida eterna es como un yoyo. ¿Saben qué es el yoyo, va? Baja, sube, baja, sube, baja, sube. ¿Cuántos jugaron yoyo? Así juegan muchos con la vida eterna. Porque le han enseñado que si pecaron, pierden la salvación. Tienen que irse a reconciliar para que Dios los vuelva a salvar. Y así estar una o dos. Dígame, ¿quién no peca en el día? ¿Y cuántas veces peca en el día? ¿Y cuántas veces entonces Dios lo tiene que perdonar, salvar, perdonar, salvar, perdonar, salvar? Si a cada rato, cada día está pecando. Imagínense qué trabajo más fastidioso le diéramos a Dios si toda la iglesia cristiana, hablando de toda la iglesia cristiana, o todos los que se consideran cristianos, cada día están pecando. Pecó este, te quito la vida eterna. Se restauró aquel, te la quito a vos y te la doy a vos. Se perdió aquel, te la quito a aquel y se la doy a aquel. Qué fastidio eso, hermano. Dios no está jugando. Por eso se llama la fe en creer. ¿Y en qué va a creer, hermano? Que Dios dice, nos dio la promesa, y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. La vida es que le da y le ofrece Jesucristo
a todos los que creemos, a todos los que nos hemos entregado de corazón, independientemente de nuestra condición espiritual que tengamos, si hemos creído en Él y nos hemos rendido ante Él y hemos entregado nuestra vida a Él, dice que nos da la vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que cree en mi palabra, y el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida. Va a tener. ¿En qué tiempo está? Pasado, presente, tuvo. Porque la perdiste, pecaste. Tuvo. Tiene vida eterna. Una seguridad, tiene vida eterna. Una afirmación, tiene vida eterna. No va a tener, tiene. Cuando venga Cristo, no, ya tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amén, hermano. Eso es de regocijarse. Estamos hablando de lo que vamos a testificar del Evangelio de Jesucristo. La base del Evangelio, la base del testimonio, que es la vida eterna, hermano. El testimonio del Evangelio es la vida eterna. Y la fe en creer. Usted va a muchas personas, mire cantidad de personas, usted va y le habla de Cristo. Sí, yo creo en Cristo, sí, yo anduve, sí, yo viví, sí, yo hacía, yo brincaba, yo lloraba, yo servía, yo predicaba, yo era, ¿qué no le van a contar historia? Si hasta ya me leí la Biblia de atrás para adelante, adelante para atrás, ¿qué me va a decir usted de la Biblia? Y hay gente que sabe, pero le pregunta, ¿usted ya es salvo? Si viene Cristo, ¿usted está seguro que iría? No, pastor, ahí sí ya no vamos. Eso es serio. No. Solo Él sabe. No, la Biblia dice, ahí enseña. No, pero no. Ando descarriado, ando apartado. Dios no estoy jugando. Así que Dios no está jugando con nadie. Jesucristo no vino a que le hicieran cosquillas. ¿Ustedes creen que murió con los brazos abiertos para que le hicieran cosquillas? No. Él murió con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que en Él cree. Y no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, porque Él es eterno. Y lo que es eterno no se termina, hermano. Amén. Así que cuando le pregunten por qué va a dudar, a menos pues que no esté seguro, tiene que volverse a arrepentir, volverse a creer y volverse a bautizar para creer que es salvo. El testimonio de la vida eterna es el recibir por creer. Mire, la primera es el creer en el Hijo, la razón del creer, la fe en el creer y recibir por creer. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. ¿Usted tiene a Jesucristo? Entonces, ¿por qué le da miedo decir que tiene vida eterna? Tengo al Hijo, pero la vida eterna no. Ve qué lindo. Tiene al autor de la vida, pero no el regalo de la vida. Qué lindo. Hermanos, por ahí vamos a llegar.